Bueno, ¿qué puede esperarse del comportamiento de la economía? El presidente Nicolás Maduro daba una cifra que todavía el Banco Central de Venezuela no lo ha publicado, que la economía habría crecido, el Producto Interno Bruto, durante el primer semestre del año 2021 en creo que fue 8% que dijo y que se esperaba un crecimiento importante en este segundo semestre. ¿Hasta qué punto eso es viable en esta segunda mitad del año? ¿Cómo está incidiendo el tema político y electoral en el comportamiento de la economía? La pregunta se la hacemos a Luis Crespo, economista, magíster en moneda, profesor e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Luis, bienvenido, estás en 2 más 2, conmigo Andrés Rojas. Hoy Ginette no me acompaña porque está atendiendo un compromiso, pero te pregunto, ¿qué esperar? Es decir, sobre el comportamiento, ¿podemos ver signos de desaceleración en esta segunda mitad del año? Buenos días, Andrés. Gracias por la invitación. Un gran saludo. El tema, de verdad que es muy pertinente. Nosotros lo estuvimos abordando antes del 28 y en aquel momento dejábamos en el aire una premisa que era la necesidad de generar certidumbre en medio de la incertidumbre y que el 28 eso debería quedar dilucidado en nuestro país para que el contexto macroeconómico se desarrollara dentro de líneas claras. Bueno, eso quedó atrás. Lo que tenemos hoy es más incertidumbre, más adversidades políticas que se reflejan en temas sobre la duda, sobre el temor, sobre el papel de las instituciones y definitivamente eso incide en las expectativas económicas de los agentes de los agentes económicos, empresas, familias para en los próximos tiempos. Ahí, independientemente del cierre del primer semestre del año, las variables de crecimiento relativo aumento en el consumo, relativa estabilidad de algunas variables, bueno, ciertamente tenemos la duda de que eso quede atrás. Y aunque pudiéramos ver que para el cierre del 2024 algunas variables van a tener comportamiento positivo, eso va a estar enmarcado por lo que definimos como la ralentización de la economía para estos nuevos periodos, hasta que se aclare un poco la incertidumbre política o la crisis política por la cual atraviesa el país después del 28 de octubre. Recordemos que estamos conversando con Luis Crespo, economista, a propósito de las perspectivas que pueden tenerse. Fíjate que el presidente Maduro decía la semana pasada que el Banco Central había repuntado, daba la cifra de 8,58% y que eso podía hacer vaticinar para el resto un comportamiento de 8%, incluso él se atrevió a hablar del 10% del Producto Interno Bruto. Ahora, hay un elemento que está pesando en este contexto político y es finalmente qué decisión adopta el gobierno americano desde el punto de vista de sanciones, ¿no? Hemos tenido una flexibilización de esas sanciones, que es lo que se ha llamado tradicionalmente como algunos colegas tuyos lo han bautizado como el efecto Chevron. Te pregunto a ti, es decir, si no tuviéramos ese efecto Chevron, es decir, esa flexibilización que le permitió a Chevron hacer inversiones en Venezuela, incrementar la producción en sus campos y exportar, ¿cuáles pueden ser los efectos sobre la economía si desaparece ese efecto Chevron? Mira, el plan de ajuste que viene desarrollando el gobierno, que generó una estabilidad relativa, al menos en dos variables, que es el tipo de cambio y la inflación, está determinada fundamentalmente por los ingresos externos, está marcada fundamentalmente por una dependencia de esos ingresos del sector petrolero, los cuales aumentaron en dos momentos. Recordemos 18 de octubre del 2023, cuando se dio una flexibilización de las sanciones y se aceleró todo lo que se describe como el efecto Chevron y la reactivación de algunos de la comercialización de petróleo con las empresas mixtas e inclusive la intervención que tiene la empresa en el mercado cambiario. En fin, la política el plan de ajuste que vienen desarrollando tiene una gran dependencia
de esos recursos, pero además el efecto multiplicador en los otros sectores económicos del país está determinado por el sector petrolero. Nosotros no hemos superado esa visión del modelo rentista. La economía venezolana no se ha diversificado en los últimos años, por el contrario. Hay una gran preocupación por el rentismo primitivo que viene dándose, sobre todo en el arco minero, y todas esas críticas que se han venido haciendo. Entonces sí hay expectativas sobre cómo se va a dilucidar el tema del 28 de julio, porque el mismo marca o influye sobre las estrategias económicas que van a desarrollar los sectores. Apenas la economía venía despegando, apenas la economía venía teniendo un comportamiento relativamente de crecimiento, y utilizo las palabras de relativo y apenas, fundamentalmente, porque debemos reconocer que la economía venezolana hoy es una economía muy pequeña, apenas significa el 30% del PIB de lo que era en el 2013. Estamos hablando de que la misma puede ser hoy en día 98.000, 100.000 millones de dólares, y viene de ser una economía de 350 a 400.000 millones de dólares. Entonces, esa economía muy pequeña estaba teniendo algunos signos de reanimación, de ir por una senda de crecimiento que se aspiraba o se aspira que sea de mayores magnitudes. En definitiva, nosotros quisiéramos que el crecimiento fuera de mayores magnitudes para que reanime a los sectores y pueda tener bienestar y pueda tener un efecto positivo en la sociedad venezolana. No somos profetas del desastre, ni queremos que se atrofie el comportamiento de la misma, pero sí nos corresponde identificar variables y contextos que influyen sobre la misma. Por eso creemos que la ralentización está presente, o sea, una disminución en el ritmo de crecimiento. Va a crecer a menor ritmo en el próximo tiempo hasta que no se aclare el tema de la institucionalidad, que está trastocada, que haya menor incertidumbre, menor riesgo, y que se vean menos adversidades para producir y operar en la economía venezolana. Es Luis Crespo, economista. Luis, en lo que tiene que ver con la inflación, veíamos el reporte del Banco Central, y en eso, digamos, quizás con cifras distintas, otras instituciones, el Observatorio Venezolano de Finanzas, pero sin lugar a dudas hay una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios. Ya no estamos en el contexto de hiperinflación. ¿Hasta qué punto eso es sostenible? Y, digamos, podríamos ir apuntando ciertamente a ver si después de muchos años en este país volvemos a tener una tasa de inflación anual de un dígito. Mira, ciertamente no es que no hay inflación, como tú bien lo describes. Lo que ha ocurrido es que el aumento de precios es a menor velocidad en los últimos tiempos. Yo observo tres indicadores: el Banco Central, CEDICE y el Observatorio Venezolano de Finanzas, con todas sus diferencias que pueden estar en la metodología y alguna composición de su cesta. Las mismas reflejan en más o menor medida la tendencia en términos generales es hacia la disminución, pero esa disminución está correlacionada fundamentalmente a la estabilidad relativa que tiene el tipo de cambio. En la medida que el gobierno no pueda mantener esa estabilidad relativa, y esa está sujeta al sector petrolero y a los mayores ingresos que pueda tener del sector externo, y lo describimos hace unos minutos, en la medida que el gobierno pueda tener los recursos para mantener las intervenciones del Banco Central, garantizará esa estabilidad relativa al tipo de cambio. Y en algunos momentos nosotros veíamos que las devaluaciones han sido por diseño. El Banco Central disminuye la oferta de divisas que hacen las intervenciones semanales, y eso permite que se desplace el tipo de cambio. De hecho, en las últimas semanas lo que vimos fue un aumento significativo en esta oferta de divisas. Hoy en día, a lo que va de año, supera los 5.800 millones de dólares, superando y crece lo que se inyectó en el 2023. Y como te describo, esa
actuación tendrá incidencia en la estabilidad relativa de los. Esta intervención cambiaria, ¿dirías que es la estrategia principal que tiene el Banco Central en coordinación con el gobierno para evitar o reducir la tasa de inflación? Ese conjunto con el anclaje, con el sacrificio de la demanda interna. Aquí hay un sacrificio de la demanda vía anclaje o congelación de los salarios. El salario hoy está en Venezuela al mismo nivel de salario de hace 888 días. Yo he sido uno de los profesores que ha estado trabajando ese tema y es fundamentalmente porque eso ha ajustado también la inflación por la vía de la demanda, ha reprimido la demanda también con una mayor disciplina fiscal por parte del gobierno, donde el tema del anclaje de los salarios, las pensiones y las jubilaciones ha sido una de las variables. Entonces, pero la principal, la que juega un papel protagónico allí, tiene que ver con esa oferta de divisa en el mercado cambiario para tratar de anclar el tipo de cambio y que el mismo no tenga el efecto en los niveles de precio. Recordemos que estamos conversando con Luis Crespo, economista. Luis, el Banco Central acaba de anunciar el pasado viernes la emisión de 2 nuevos conos monetarios, 2 billetes, uno de 200, 500 bolívares. Indiscutiblemente que cada vez que se hacen estos anuncios, pues, y llevamos 40 años de sobresalto en materia cambiaria, eso genera dudas. ¿Hasta qué punto esto responde dentro de una estrategia monetaria de estabilidad de precios y no vamos a ir migrando a distintas emisiones de mayor valor a los que ya se anunciaron? No, yo creo que lo que hay es una actualización de los especímenes del cono monetario, fundamentalmente por el rezago que tienen los mismos. Y ese rezago está vinculado al tema de la inflación. Nosotros podemos en este semestre del año decir que tenemos una inflación relativamente estable, pero el cierre de la inflación 2023, el cierre de la inflación 2022 y 2021 superaron los 3 dígitos. Entonces hay un rezago en ese cono de la nueva reconversión monetaria, que fue fundamentalmente medidas cosméticas que se tomaron en el aspecto monetario, no fueron elementos de una reforma de fondo, y en términos nominales, en términos reales, el cono monetario no permite o es inoperativo para realizar los elementos transaccionales o los hechos transaccionales para los cuales la gente utiliza hoy el bolívar. El bolívar no marca la actividad económica en Venezuela. Recordemos que estamos en un régimen multimoneda, un régimen monetario multimoneda, y yo utilizo el multi porque, bueno, aquí se utiliza el dólar, el peso, en algunos utilizan los gramos de oro, el bolívar, pero el bolívar se utiliza fundamentalmente para actividades transaccionales, no para marcar las grandes actividades económicas en el país. Y un ejemplo que colocaba un colega el 21 de octubre del 2021, 100 bolívares eran $24. Hoy el billete de mayor denominación que se emitió en este nuevo cono, que son $500, significa $13. O sea, en términos reales tienen menos poder de compra, aunque en términos monetarios signifique, en términos nominales signifique más. Pero bueno, el bolívar ciertamente es una moneda que ha perdido sus cualidades, se utiliza como un instrumento transaccional y para marcar actividades económicas de menor calibre. Las grandes actividades económicas se transan en divisas. ¿Hasta qué punto esa estrategia el Ejecutivo Nacional a través de la ministra de Economía y Finanzas, que es la misma vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha señalado pues la negativa de avanzar más de lo que se tiene en ese proceso que comúnmente lo llamamos dolarización, pero tú justamente explicas todo este esquema de multiplicidad de divisas? ¿Hasta qué punto esa estrategia puede ir funcionando de nuevamente volver a tener una moneda sólida, confiable y no tengamos este referente de otras monedas para tener certidumbre? Exactamente, tendrías con esta palabra que tú utilizas allí, detrás del dinero está la credibilidad, la certidumbre.
Y la certidumbre en economía está determinada por las instituciones y un plan económico creíble, de consenso, que esté vinculado a la construcción del mismo y la participación de los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, tendrías que tener una propuesta de política económica de confianza. Tendrías que, en términos monetarios, tendríamos que ir a una reforma monetaria de fondo donde logre corregir problemas estructurales y no vivas de coyuntura en coyuntura, creando algunos eufemismos. Entonces, tienes que generar credibilidad, potenciar la institucionalidad e incorporar a todos los sectores en la construcción de esa política. Hay un ejemplo muy de nuestros vecinos argentinos, brasileños, la reforma monetaria de 1994, donde el primer elemento de ese plan era el consenso y la participación de los sectores. Es Luis Crespo. Luis, frente a esta realidad, digamos, ¿cuáles podrían ser las consideraciones de comportamiento de la economía para el cierre de este año? Es decir, pareciera que vamos a tener signo positivo, pero no necesariamente en los niveles que se señalan o que apuntan oficialmente. Totalmente, vamos a tener el cierre positivo de las principales variables macroeconómicas. Por ejemplo, hoy todo indicaría que nosotros pudiéramos tener un crecimiento económico que puede estar rondando el 3.5%, el 3%, que no es el deseado y que permita ir recuperando potencialidad del PIB, pero el cierre va a ser positivo, de mantenerse, de no agudizarse la crisis política y que aparezca el tema de las sanciones. La estabilidad en el tipo de cambio de la inflación deberían mantenerse, la estabilidad relativa, y pudiéramos tener un tipo de cambio que pueda estar entre 50 a 55 y una inflación por debajo del 60%. Entonces, un relativo crecimiento del consumo, porque recordemos que tenemos salarios deteriorados, pensiones deterioradas, y los ingresos por la vía de los bonos no tienen una gran significación sobre la cesta alimentaria y la cesta básica. Entonces vamos a tener un relativo comportamiento positivo, ralentizado de algunas variables macroeconómicas, pero debemos observar algunas variables sociales, como el tema de la pobreza coyuntural y de la pobreza multidimensional, que en el país, han avanzado significativamente en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias. Era Luis Crespo, economista, profesor e investigador de la Escuela de Economía en la Universidad Central de Venezuela y vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCB, APU-CB.